Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este viernes 11 de febrero año 2022. Gracias a Dios hemos tenido una excelente semana. Nos ha ido muy bien con nuestros pronósticos. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos 5 aciertos de 6 pronósticos en la NBA, y en la NHL tuvimos también 5 aciertos de 7 pronósticos. Washington a ganar y el over, ganó Washington 5-2. Dimos a Pingüinos a ganar, venció 2-0. El over en el juego de Columbus finalizó 4-3. El over en el juego de Toronto y Calgary. En el juego de Carolina y Boston, nuestro pronóstico fue anulado porque dijimos under de 6 y Carolina venció 6-0. Eso es lo importante, de mover las líneas siquiera medio punto. Y fallamos en el juego de San Luis, que perdió ante New Jersey Devils. En la NBA acertamos Memphis menos 7.5 y el over en el mismo juego 218.5. En el juego de Toronto acertamos el over 217.5. A Dallas le dimos un handicap a cubrir de menos 4.5. Y en el juego estelar entre Milwaukee y Phoenix dimos el over 228.5 y estuvimos fallando únicamente en el juego de Golden State, que no pudo vencer a New York Knicks. Para el día de hoy vamos a seguir con la NBA y la NHL. Empezamos entonces con la NBA. Vamos al primer juego, Detroit Pistons recibiendo a Charlotte Hornets. El 5 de enero Charlotte venció en casa a Detroit 140-111. Detroit en casa tiene 14 over y Charlotte como visitante 15 over. Estos dos equipos están recibiendo muchos puntos en sus últimos juegos. Charlotte está recibiendo en promedio 113 puntos y Detroit está recibiendo 122 puntos por juego. Teniendo en cuenta eso, nos vamos a decantar por el over. Y nuestro pronóstico es el over 220.5 a una cuota 1.50. Pasamos al segundo juego. Indiana Pacers estará recibiendo a Cleveland Cavaliers. Por Indiana pudieran estar debutando Tyrese Haliburton y Buddy Hield, quienes llegan desde los Kings de Sacramento. Para este juego tenemos que el 6 de febrero Cleveland venció a Indiana 98-85. Cleveland tiene 7 victorias y 7 under en sus últimos 10 juegos. Y el equipo de Indiana Pacers tiene 8 derrotas en sus últimos 10 juegos. Nuestro pronóstico para este juego va a ser Cleveland Cavaliers menos 3.5. A una cuota de 1.52. Vamos a pasar a nuestro tercer juego. Oklahoma City Thunder estará visitando a Philadelphia Sixers, quienes pudieran contar con la presencia hoy de James Harden, quien llega desde Brooklyn Nets a cambio de Andre Drummond, Seth Curry y Ben Simmons. Oklahoma perdió en casa 108-115 frente a Sixers el 24 de octubre. Oklahoma tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y Filadelfia tiene 6 victorias. Teniendo en cuenta que posiblemente esté James Harden en la duela, vamos a indicar a Philadelphia Sixers con un handicap de menos 10.5 a una cuota de 1.68. Vamos a pasar al juego entre los Spurs de San Antonio visitando a Atlanta Hawks, los halcones de Atlanta. El
24 de noviembre, San Antonio perdió en casa ante Atlanta 124-106. San Antonio tiene 7 derrotas y 5 over en sus últimos 10 juegos, y Atlanta tiene 7 victorias y 5 over. Para este juego vamos a indicar Atlanta Hawks menos 5.5 a una cuota de 1.62. Pasamos al juego entre Denver Nuggets visitando a Boston Celtics, quienes tienen la mejor defensa de la liga en los últimos juegos, permitiendo únicamente 89 puntos por juego a sus rivales en sus últimos 3 juegos. Denver es uno de los equipos que más puntos está anotando, 120 puntos por juego en sus últimos 3 juegos. Denver tiene 7 victorias y Boston 8 victorias en sus últimos 10 juegos. Ambos equipos llegan en gran forma, por lo tanto vamos a tener 2 pronósticos para este juego y vamos a estar indicando a Boston Celtics con un handicap de menos 2.5 a una cuota de 1.57, y también nos gusta el over, teniendo en cuenta que Denver está anotando muchos puntos, 120, y Boston 114. Nos vamos a decantar por el over de 212.5 a una cuota de 1.52. Vamos a pasar al juego entre Minnesota Timberwolves visitando a Chicago Bulls. Minnesota tiene 7 victorias y 8 over en sus últimos 10 juegos, y Chicago tiene 6 victorias y 8 over en sus últimos 10 juegos. Ambos equipos, la verdad, están anotando muchísimos puntos, por eso el total de puntos es de 240.5. Minnesota tiene 24 over en sus últimos 32 juegos, pero vamos a tener en cuenta lo siguiente para este juego. Minnesota Timberwolves en este momento tiene 4 jugadores titulares cuestionables, como son Patrick Beverley, Taurean Prince, D'Angelo Russell y Anthony Edwards. Si esos 4 jugadores no están presentes, nuestro pronóstico va a ser Chicago Bulls cubriendo su handicap, que en este momento es menos 3 a una cuota de 1.90. Pero si los jugadores que acabo de mencionar se encuentran disponibles para hoy y estarán presentes hoy, entonces nuestro pronóstico va a ser el over 233.5 a una cuota 1.48. Entonces les repito, tengan en cuenta si van a estar presentes Taurean Prince, D'Angelo Russell, Patrick Beverley y Anthony Edwards. Si ellos están, nos gusta mucho el over 233, pero si no están, nos gusta mucho la victoria para Chicago cubriendo su handicap. Y por último tenemos el juego entre Orlando Magic visitando al Jazz de Utah. Orlando Magic está permitiendo 115 puntos en sus últimos 3 juegos, y por su parte el Jazz de Utah solamente 97. Orlando tiene 5 victorias y 6 over en sus últimos 10 juegos. Recuerden que al Jazz de Utah habíamos dicho recientemente que era un equipo que no estaba jugando bien, que no nos generaba confianza. Sin embargo, tiene 4 victorias de manera consecutiva, todas han sido en casa, y tiene 7 under en sus últimos 10 juegos. Por lo tanto, nos quedamos con el Jazz de Utah a cubrir un handicap de menos 9.5 a una cuota 1.49. Con esto finalizamos nuestros pronósticos para la NBA y pasamos a la NHL. Para la NHL pasamos al juego entre Winnipeg Jets frente a Dallas Stars. Winnipeg tiene muchas bajas, muchas ausencias, por eso ustedes ven que tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y 6 under.
Por su parte, Dallas tiene 6 victorias y 6 over en sus últimos 10. Nos gusta mucho la victoria para Dallas Stars. En el juego entre New York Islanders visitando a Edmonton Oilers, el 1 de enero, Islanders venció en casa 3-2 a Edmonton. Ambos equipos tienen 6 under en los últimos 10 juegos. Islanders tiene 10 under en sus últimos 14 y se ha dado el under 7 veces en los últimos 9 juegos entre Islanders y Edmonton cuando han jugado en Edmonton. Para este juego nos gusta mucho New York Islanders más 1.5, recibiendo más 1.5 para que nuestra apuesta sea ganadora. Islanders debe ganar o perder mínimo por un gol. Vamos al juego entre Tampa Bay Lightning, que vienen de perder anoche frente a Colorado 3-2, frente a Arizona Coyotes. El 28 de octubre, Tampa en casa venció 5-1 a Arizona. Tampa llega con 7 victorias, 4 de manera consecutiva y 4 under consecutivos, 7 victorias y 4 under consecutivos. Y Arizona por su parte tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y 22 derrotas en sus últimos 28 en casa. Acá tenemos dos opciones: Tampa menos 1 a un Tampa con handicap menos 1 a una cuota 1.66, o Tampa a ganar en el tiempo reglamentario, la cuota sería 1.48. Y por último el juego entre Seattle Kraken visitando a Anaheim Ducks. Se han enfrentado 2 veces esta temporada. La victoria ha correspondido a Anaheim 4-1 y luego 7-4. Anaheim llega con 6 derrotas y 5 under sus últimos 10, y Seattle 5 victorias y 7 under. Anaheim tiene 11 victorias en sus últimos 14 juegos cuando es favorito y 8 under en sus últimos 11 cuando es favorito. Seattle por su parte tiene 11 derrotas en sus últimos 14 cuando es hembra. Para este juego nos gusta mucho el under 5.5 y la victoria para Anaheim Ducks. Pero no siendo más, nos despedimos por hoy, deseándole suerte a todos en sus combinaciones.